Estoy seguro de que conoces qué es una radiografía o que alguna vez te tomaron una, ya sea por un dolor o malestar en alguna pieza dentaria o por alguna consulta de tu odontólogo. Pero, ¿sabes qué es la radiación? Mi nombre es Oliver Brandon y soy estudiante de odontología y hoy veremos cómo es la formación de los rayos X. Empezamos por las partes. Ya sea un equipo de radiografía fijo o móvil, siempre tiene estas tres principales partes, que son el panel de control en el cual se programa el equipo para tomar la radiografía que quieras, ya sea una interproximal, una periapical o una oclusal. Incluso se cambia el tipo de película que necesitas. También debe tener un brazo extensible, el cual nos da la movilidad y es el punto de unión con el cabezal. Y es en este cabezal donde se producen los rayos X. Como podemos observar en la imagen, es un diagrama interno de lo que es el cabezal y tiene los componentes de un tubo radiógeno, aceite, transformador ya sea de alto y bajo voltaje, un filtro y el colimador. ¿Para qué es el aceite? El aceite sirve más para el tubo radiógeno para disipar el calor que se va a producir y también como un tipo de filtro para evitar la radiación lenta que se va a producir en el tubo radiógeno. Es en este tubo radiógeno donde se producen los rayos X. Pero ¿cómo se forman estos? Su formación inicia con un cátodo y un ánodo, pero ¿qué tienen estos de especial? El cátodo está conformado por una capa de molibdeno y un filamento de tungsteno, y el ánodo está conformado por una base de cobre, una cabeza de cobre y una rodela de tungsteno. El cátodo y el ánodo están envueltos en una bombilla plomada casi en su totalidad. ¿Por qué casi en su totalidad? Esto para que la radiación formada por los electrones de cátodo y ánodo pasen por una ventana llamada ventana de berilio. ¿Qué pasa en cátodo? En cátodo tenemos el filamento de tungsteno, en el cual se aplica una cantidad específica de electricidad para que éste se irradie. Esta irradiación genera electrones de tungsteno, los cuales son enfocados por la copa de molibdeno hacia el ánodo. Este efecto que produce los electrones de tungsteno se llama efecto termoaniónico. Ahora, estos electrones de tungsteno son pasados de cátodo a ánodo, donde son recibidos por la rodela de tungsteno. Esta también está conformada por el vástago de cobre, la cabeza de cobre, los cuales están unidos a la electricidad de alto voltaje, la cual veremos cómo funciona más adelante. En la rodela de tungsteno es donde se producen los rayos X. ¿Pero cómo? Los electrones producidos por el tungsteno en cátodo son enviados de una manera rápida y precisa y son recibidos por la rodela de tungsteno. A esta unión se la llama punto de origen y es en este punto de origen donde el electrón pasa al átomo de una manera rápida y este electrón reemplaza a otro y es en ese reemplazo y en ese tiempo donde se producen los rayos X. Para ser más específicos, existe un 99% de calor que se irradia y un 1% de rayos X. La forma que tiene la rodela de tungsteno, que es un poco inclinada, es precisamente para enfocar los rayos X producidos en ese porcentaje hacia la ventana de berilio, ya que recordemos que esta no está plomada, es decir, que los rayos X van a pasar sin ninguna dificultad. Ahora, la generación de los rayos X, proceso que ocurre durante el paso de energía hasta la formación de los rayos X. Como sabemos, es un intercambio de electrones entre el cátodo y el ánodo, pero recordemos que para que haya este proceso, el filamento de tungsteno debe ser irradiado, es decir, que pasa un tipo de corriente. Y es ahí donde entra el circuito de alto voltaje y el circuito de bajo voltaje. Estos ocurren paralelamente, una siendo para cátodo y otra siendo para ánodo, siendo el circuito de bajo voltaje para cátodo. Inicia con un paso de energía de 110 voltios, en algunos casos puede ser 120, y el paso de energía es dado por el botón de exposición o el botón de acción.
Para determinar la cantidad de radiación que necesitamos, también se calibra el selector de tiempo. Ahora, esta energía de 110 voltios pasa al circuito de bajo voltaje, el cual va a cátodo, y estos 110 voltios son transformados a un bajo voltaje, entre 3 a 5 voltios. ¿Y esto para qué? Para que el filamento de tungsteno se irradie y pueda y pueda generar los electrones hacia ánodo. A su vez, paralelamente, en el circuito de alto voltaje ocurre casi lo mismo. Pasan 110 voltios de electricidad y estos son transformados a alto voltaje, los cuales les pasan directamente al tubo de ánodo. Y es así como se producen los rayos X. Ahora, existen dos tipos de radiación, un tipo de radiación lenta y un tipo de radiación rápida, y ambas son provocadas por la interacción entre los electrones de tungsteno. Como podemos ver en la imagen, los que son con unas ondas más específicas son las de radiación lenta. Estas afectan más al cuerpo que las de radiación rápida. ¿Por qué? Las de radiación rápida pasan por el cuerpo alterando las células, es decir, las desorganizan por un tiempo y el cuerpo las vuelve a regrupar en ese mismo periodo de tiempo. Es por eso que son rápidas. Pero las de radiación lenta las desorganizan, pero no se vuelven a reorganizar de una manera más rápida. Es decir, que al reorganizarse pueden haber defectos o que no se vuelvan a agrupar de la misma manera, que es lo que genera problemas en el organismo. Gracias por su atención y gracias por ver.